Bueno, la primera, el cambio climático, podríamos decir, es una prioridad y una emergencia ya a nivel mundial, no solamente ya de Cádiz, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene para la ciudad pues son obvias, ¿no? Somos contribuyentes netos a emisiones de CO2, en tema de residuos, en tema de transporte, en tema de nuestro propio hábito de consumo, etcétera. Entonces, luchar contra esta emergencia y reducir los niveles de emisiones de CO2 es una cuestión prioritaria, vital, ¿no? Otra cuestión muy importante, todo lo relacionado con la llamada ecología urbana, ¿no? Podemos decir, ¿no? Con los hábitos, digamos, de desplazamiento, de movilidad, de compra, de habitabilidad, en definitiva, de la ciudad, ¿no? Es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Y luego, en definitiva, lo podemos llamar, aunque no sea una cuestión propiamente ambiental, situación de pobreza y de marginación que sufre la ciudad, una ciudad que sufre una postración de la que no está levantando cabeza todavía, ¿no? Entonces necesitamos, evidentemente, sacar fuerza donde sea para poner soluciones, digamos, no solamente ambientales, sino soluciones sociales, ¿no? Es prescindible, es amenazante y es innecesaria, ¿no? Es una auténtica amenaza y realmente un peligro y un riesgo para nuestra propia seguridad personal, ¿no? No solamente por la situación de que es una especie de diana, por así decir, para posibles atentados terroristas, que siempre lo hemos denunciado, sino porque no tenemos conocimiento del real trasiego, por ejemplo, de armamento, de fragatas, de aeronaves, etcétera, que por ahí circulan, ¿no? Prácticamente somos, digamos, una especie de emporio o de enclave neocolonial, por así decir, por parte de los americanos, por mucho que se hable de base aeronaval conjunta, ¿no? Somos realmente víctimas y somos, digamos, una especie de damnificados, ¿no? por esa base, ¿no? Por eso seguimos reclamando su desmantelamiento y su conversión de simplemente pues, un espacio, digamos, de uso social, ¿no? Y recuperación de esas huertas magníficas de las que hablaba Rafael Alberti, no fueron arrasadas cuando se implantó esta instalación militar, ¿no? Como ecologista debo decir que el ecologismo y el pacifismo son indisociables, ¿no? Nosotros somos ecopacifistas y pensamos que la guerra nunca es solución de un problema, digamos, civil o un problema social, ¿no? Y que son precisamente una de las causantes de la degradación ambiental, de la destrucción física, de destrucción también civil, ¿no? De miles o millones de poblaciones, ¿no? En cuanto a que el ejército sea, digamos, un contribuyente neto para la paz, esto es una falacia, evidentemente, ¿no? Es decir, estamos sometidos a una especie, digamos, de bombardeo, nunca mejor dicho, y de guerra psicológica, de lavado de cara de los ejércitos, que ahora se intentan disfrazar como una especie de ONGs, ¿no? De una intervención simplemente puramente humanitaria, ¿no? Se habla incluso de guerras humanitarias, ¿no? Lo cual es un oxímoro, es una aberración, ¿no? Los ejércitos tienen que, evidentemente, desaparecer tal como están planteados, no pueden ser ejércitos de intervención. En todo caso, tiene que plantearse una situación de autodefensa civil, ¿no? Con algún tipo simplemente, digamos, evidentemente, de armamento y de posibilidad de defenderse frente a agresiones exteriores, y no tiene que ser ni amenaza para la propia seguridad interior, ni tampoco, por supuesto, instrumentos de agresión cara al exterior, ¿no? Que es lo que en definitiva siguen, pese a ese lado de cara, siendo los ejércitos, ¿no? A todos los niveles, el ejército de la OTAN al que pertenecemos nosotros y cualquier tipo de ejército de que hablemos a nivel mundial, ¿no? Ni amenaza para la población civil interior, ni tampoco amenaza para agresiones exteriores disfrazadas de intervenciones humanitarias, ¿no? Sería un poquito el mensaje, ¿no? Los toros son herbívoros. Es un mito también esto del toro de lide, que es una raza aparte, por ejemplo, sino directamente es un toro literalmente acosado, marginado, torturado y humillado, y cuando se ve en un coso lo que intenta básicamente es escapar, por eso embiste directamente al capote. Eso está científicamente demostrado, ¿no? Y la otra falsedad también es que el toro no sufre. El toro es un mamífero, tiene un sistema límbico, lo cual significa que tiene capacidad para sufrir y tiene también sentimientos. El sentimiento de acorralamiento, el sentimiento, digamos, de angustia que sufre en la plaza es científicamente demostrado, ¿no? Entonces, que es totalmente falso las dos aseveraciones, ¿no? El hecho de que el toro sea genéticamente predispuesto para luchar y que esté en igualdad de condiciones, lo cual también es otra falsedad, es prácticamente una víctima propiciatoria, y luego de lo que no sufra, vamos, todos los veterinarios saben que es una falsedad completa, ¿no? Significa cambiar el actual modelo fosilífero, podríamos decir, que depende básicamente de energía fósil, carbón, petróleo y gas natural, y energía nuclear, por un modelo, digamos, no solamente de energías limpias, sino también basado en el ahorro, en la eficiencia y en podemos llamar el empoderamiento energético, el que nosotros seamos prosumidores, seamos productores y consumidores de nuestra propia energía. Significa una revolución, por lo tanto, cambiar todas las pautas de producción y de consumo imperantes, ¿no? Y romper, lógicamente,
prácticamente la hegemonía de esas grandes multinacionales que son las que de alguna forma tienen secuestrados a los gobiernos, ¿no? Y que, como vemos, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Industria con el señor Soria, son digamos, una especie de súbditos y de correveidilers, ¿no? De lo que dictan estas grandes empresas. Entonces, el que la gente sea propietaria de su propia capacidad para producir energía y tenga una base energética basada en energía solar, la energía eólica, etcétera, esto sería un auténtico cambio y contribuiría, como decía al principio también, a luchar de forma eficaz y no solamente de palabra contra el calentamiento global, ¿no? Porque fíjate que nosotros hablamos de ecologismo social y hablamos de decrecimiento, es decir, no queremos crecer más. Nosotros comprendemos que el planeta tiene unos límites físicos que ya hemos superado, nuestra huella ecológica excede con mucho la capacidad de recibir residuos y de generar recursos que tiene nuestro planeta, y hablamos simplemente de decrecer, por lo menos en los países ricos, ¿no? Y al mismo tiempo hablamos de que tenemos que cambiar no solamente las pautas de producción, sino también las pautas de consumo, los hábitos personales. Entonces, claro, una revolución en lo personal y en lo social, sin duda. Sí. Los supuestos gobiernos nacionales, de alguna forma, son simplemente correas de transmisión ahora de los grandes poderes, que son poderes fundamentalmente financieros, ¿no? Es decir, es el capital financiero, el llamado capitalismo neoliberal, el que dicta prácticamente todo lo que son ya no solamente políticas europeas, sino políticas nacionales e incluso políticas locales, es decir, y políticas personales también. Es decir, prácticamente somos rehenes, por así decir, y somos víctimas también de las grandes decisiones que, sin ninguna mentalidad conspiratoria, es un hecho real, se deciden en esas grandes instancias, como puede ser Davos, o puede ser Bruselas, o puede ser Bonn, o puede ser, por ejemplo, Washington, ¿no? El hecho de, por ejemplo, Cádiz sea una ciudad en la que prácticamente ha laminado, ha destrozado todo nuestro tejido industrial, en definitiva es una decisión propia nacional, ¿no? El hecho de la construcción naval esté en vías de desaparición es un hecho, digamos, del tipo de juegos y de reparto, de división social, por así decir, que nos ha correspondido a España y en particular al sur del sur, que somos Cádiz, ¿no? Es decir, el que la industria primaria, la industria productiva prácticamente se ha decidido que deje de existir, ¿no? Esto es una decisión que prácticamente escapa a nuestras posibilidades, ¿no? Es una decisión que nos ha sido impuesta.